primer ejercicio es el ejercicio que tenemos aquí y nos dice representar las siguientes coordenadas rectangulares en el plano. Ok, vamos a hacer unas 3 nada más y ustedes tendrán que hacer las demás. El punto A es -4 y 3. Son solo puntos, ¿no? Puntos en el plano. -4 en X y 3 en Y. Ponemos aquí. A es igual a -4,3. ¿Ok? -4. Pero lo estoy poniendo con letra minúscula. Miren, cuando ustedes ponen con letra minúscula, le toma como si fuese una coordenada rectangular de un vector. No estamos graficando vectores, sino puntos. Así que ponemos con mayúscula y ahí está el puntito. ¿Ya? Cuando ponen con minúsculas, esa es la coordenada rectangular de un vector. Y que siempre tiene inicio de origen en el punto 0,0. ¿Ok? Y ahí está, primer punto. Segundo punto, vamos a ver otro punto. El punto B, que es 1 en X y -8 en Y. B es igual a 1 en X, -8 en Y. Siguiente punto debe estar más abajito. Ahí está. 1 en X, X positivo de 0 a la derecha y -8 en Y. Y terminamos con un tercer punto. C es -7 y -2. C es igual a -7, -2. Y ahí está el otro puntito. Y ya tenemos los 3 puntos. Tendrían que hacer los demás ustedes. No se van a demorar más de un minutito. Y solo te... Determinar las coordenadas rectangulares que corresponden a los siguientes puntos. Recuerden, aquí ya están, solamente hay que poner los puntos de las coordenadas rectangulares. Son solamente puntos. Empieza desde 0 y de 0 a la derecha contamos 1 nada más porque estamos utilizando números naturales, enteros, perdón. De 0 a la derecha los positivos, 0 a la izquierda los negativos. Vamos a hacer el primero, ¿ya? El más cercano aquí es U. De 0 a la derecha cuento 1 y 2. 2 en X, ¿cuánto en Y? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en Y. Por eso está en el primer cuadrante, ambos son positivos. Vamos a hacer V. 0, -1, -2. -2 en X, 1, 2 y 3 en Y. La intersección entre estos dos me da como resultado el punto. Y para terminar, hagamos el S. 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 en X. Primero -8 y después en Y. -1, -2 y -3. Recordemos que de X, de 0 a la izquierda negativos, de 0 hacia abajo negativos en Y. Y para terminar, aquí hay otro punto, ¿no? El punto T, solo tiene una coordenada en X, no en Y. 0, -1, -2, -3 y -4. En X, -4. ¿Y cuánto en Y? 0 en Y. Porque no tiene coordenada en Y. ¿Ok? Solo está en el eje X. Listo, vamos al siguiente. Y listo, el ejercicio 3 nos dice que sin necesidad de graficar, indicar en qué cuadrante está cada uno de los puntos. Son coordenadas rectangulares, pero son solo puntos, no son vectores. En el primer cuadrante es X y Y. En el primer cuadrante los signos son positivo, positivo. En el segundo cuadrante los signos son negativo, 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 positivo. En el tercer cuadrante son negativo, negativo los dos. Y en el cuarto cuadrante es positivo, negativo. ¿Ok? Ya, dependiendo en qué cuadrante caiga, ¿no es cierto? Tenemos las coordenadas. A ver, el primero, R, tiene 12 en X y 5 en Y. Ambos son positivo, positivo. Eso quiere decir que cae en qué cuadrante. Pero en el 1. Es cuadrante. Aquí podemos poner incluso una tablita. Signos y cuadrante. En el primer cuadrante. Muy bien. S, ¿en qué cuadrante cae? Si es -7 y El 4. 2. En el 2. En el segundo, muy bien. Los signos es negativo, positivo
cae en el segundo cuadrante. Hagamos con V. ¿En qué cuadrante cae? En el tercer cuadrante. Eso, en el tercer cuadrante. -2, -7. Los signos es negativo, negativo. Negativo, negativo. Está en el tercer cuadrante. Listo. Y así para todos los demás. Bien, para las coordenadas polares, recuerden que la forma de la coordenada polar es R, que es la norma o el radiovector, y el ángulo θ o el ángulo φ que estaba en el libro. Y este ángulo siempre empieza desde un eje polar. El eje polar siempre está en el primer cuadrante, porque es la coordenada del eje X positivo, siempre. Porque empieza desde ahí y gira en sentido antihorario hasta topar el radiovector, y es un sentido contrario a las manecillas del reloj, y ese siempre va a ser positivo geométricamente hablando, ¿no? Ok, entonces recuerden, eh, cada cuadrante vale 90 grados, ¿no? Cada cuadrante vale 90, así que es muy importante el giro que tenga el ángulo. El primero, R, 40 centímetros es la unidad del radiovector y 75 grados. Empezamos desde el eje X de la abscisa, desde cualquier punto de aquí. Giramos en sentido antihorario y ponemos 75 grados y ahí graficamos el vector R. ¿Ok? ¿Y ese cuánto tiene? Tiene 40 centímetros de radio. Y ya está. Esto es R. Siguiente vector. S, 290 grados. Cogemos otro color. Igual, empezamos desde el eje X de la abscisa, 290. 90 grados en el primer cuadrante. 90 grados en el segundo cuadrante. 90 grados en el tercer cuadrante. En total está 270 grados. Y 20 grados de aquí para acá. Y eso es un total de 290 grados. Recuerden, si caen mayor a 270 y menor a 360, el vector está en el cuarto cuadrante. Y aquí graficamos el vector, que estaría el vector S, que tiene como radio 20 centímetros. ¿Ok? Y vamos a hacer uno más. T. Y Lisa, en esto no se puede hacer en el GeoGebra. Sí, que es el otro vector. Ese es 180 grados. Entonces, significa que empieza desde el origen, desde el primer cuadrante siempre. Podemos poner un punto aquí. ¿Ok? Empezamos desde ese puntito y giramos 180 grados. Y 180 grados, recuerden que cada cuadrante vale 90. Sería un ángulo llano. 90 grados del primero y de aquí hacia acá 90 grados. Eso es 180 grados. Y ahí graficamos el vector. Quiere decir que está en una única coordenada. Y este sería el vector T. El vector T que tiene 30 centímetros de radio vector. ¿Ya? Si queremos graficar otro, sería U. Este tiene 110 grados. Empezamos desde aquí, el eje positivo, y giramos en sentido antihorario. Pasamos del primer cuadrante porque tiene 110 grados. Y ahí, pues es lógico que es mayor a los 90 grados. Y esto vale 15 newtons. Es unidad de fuerza. Un vector también puede tener en unidades de fuerza. 15 newtons y esto vale 110 grados. Y para terminar, el último, ustedes tendrán que hacer estos de acá, es 25 newtons, 330 grados. Igual, desde el eje X, 330 grados desde el giro completo hasta acá, más o menos, ¿no es cierto? Porque el giro completo es 360. Entonces significa que está en el cuarto cuadrante. 330 grados vale ese ángulo. Y eso vale 25 newtons de radio vector. El ángulo es 330 grados. Ah, o sea Gisela, que si es con newtons, simplemente escribimos 25 newtons. la forma más correcta de hacer la representación de los otros vectores es separando sus unidades de medida. Porque aquí los radios están R y ST están en centímetros. U, V y W están en unidades de fuerza, que son newtons. Estoy poniendo aquí en el mismo plano.
Así que lo mejor sería trabajar con 3 planos diferentes. Y X, Y y Z tienen unidades de longitud de metros. Así que lo mejor sería trabajar con 3 diferentes. Bien, no se preocupen, voy a hacer esta partecita nada más para que ustedes entiendan mejor nada más. Ok, así que quedaría este plano X, Y. Voy a trabajar los vectores R, S y T, porque están en unidades de centímetros. Otro plano X y Y. Este voy a trabajar U, V y W porque tiene unidades de medida en newtons, en unidades de fuerza. Y otro plano con estas tres. ¿Ok? Entonces, en el primero, recordando siempre que el eje polar es X, podemos hacer en sentido antihorario, giramos 75 grados. ¿Ok? Siempre desde el eje X positivo son 75 grados y graficamos el vector en esas unidades que me dice que son 40 centímetros. Radio vector. El segundo es 290 grados. Igual, desde el eje X giramos 290 grados y ahí ponemos el otro radio vector que es 20 centímetros. Y el último que es de 180 grados. Desde el eje X positivo giramos 180 grados y graficamos el otro vector. El otro vector estaría, bueno, pongamos ahí. Coincide con el eje, ¿no? Y ese sería 30 centímetros. Y terminado el primero. Aquí podemos hacer un poquito mejor. Ahí. ¿Ya? Y de ahí el segundo es 15 newtons, 110 grados. Y aquí para acá, 110 grados, 15 newtons. Ese es el vector. El otro, 330 grados. Desde el eje X, 330 grados, el otro vector. Y el otro que es 200 grados. Y así tienen que hacer con cada cuadrante. Entonces, utilizando este, B, siempre ténganle así como referencia, no le muevan a ese punto B, porque ese es el eje X para la coordenada polar. Ese es el eje polar. Y de ahí giramos de acuerdo a lo que necesitemos. Si necesitamos 75 grados, pues 75 grados. Y ahí graficamos el vector. Y miren que el color verde, bueno, pues el giro es sentido antihorario, ese ángulo es positivo. El de color azul es el restante porque la vuelta entera es 360 grados. Así que la suma entre esos dos, pues siempre nos va a dar 360 entre alfa y beta. ¿Ya? Pero ya se dan cuenta ustedes. Si gira hasta 90 grados, ¿qué tengo? El primer cuadrante. Si gira hasta 180 grados, ¿qué tengo? Es el segundo cuadrante. ¿Ok? Porque aquí estaría la división, ¿no es cierto? La división entre estos estaría por aquí más o menos. Y ese es el primer cuadrante, segundo cuadrante. Bueno, tal vez un poquito más recto. Aquí hacia acá. Ahí está, ¿no? Primer cuadrante, segundo, tercero y cuadrante. Si nosotros tenemos así, bueno, voy a hacer con el color rojo para que quede mejor. Voy a dejar el eje. Que pase por el eje. Pase por aquí. Más o menos ahí. Eso. Ahí. Ahí estaría, ¿no? Este es el primer cuadrante. Este es el segundo cuadrante. Este es el tercer cuadrante. Y este es el cuarto cuadrante. Ya les voy a pasar el enlace de esta página. Entonces, miren, si ustedes giran al primer cuadrante, es 90 grados. El vector significa que va a estar entre 0 y 90. Menor a 90, pues el vector va a estar en el primer cuadrante. De aquí, si pasa de los 90 grados, sea 91 grados, ya está en el segundo cuadrante. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde estará en el segundo cuadrante? Hasta que llegue hasta 179 grados. Hasta ahí seguirá estando en el segundo cuadrante. 180 grados es el máximo que puede estar en el segundo cuadrante, ¿no? Si pasa de 180, estará en el tercer cuadrante, que es 200, 240, 250, 260, hasta 270, porque en 270 es los 90 grados que se suman y estaría en el tercer cuadrante. Si pasa de los 270 hasta los 360, estaría en el cuarto cuadrante. ¿Ok?
O sea que si nosotros tenemos vectores con esos valores angulares, que es por ejemplo de 330, aquí lo pueden ver tranquilamente, 330, ¿en qué cuadrante está? En el cuarto cuadrante. ¿Ok? Y ahí les va a ayudar para poder graficar. Pueden usar esta herramienta. Si quieren poner ahí los vectores para capturar, no hay ningún problema. Solo ponen los ejes coordenados. Ponen aquí el eje en X, el eje en Y, ¿no es cierto? Eje X, eje Y. Y ahí van representando el vector con su valor angular. Ya les paso el enlace. Y el quinto me dice, determine las coordenadas polares que correspondan a los siguientes puntos. Ok, entonces, en este ejercicio, nosotros ya tenemos los vectores y los ángulos. Si ustedes se dan cuenta, el valor angular no corresponde al de la coordenada polar, ya que la coordenada polar tiene el radio vector y el ángulo θ, que es un ángulo polar que empieza siempre desde el primer cuadrante, que es el eje polar. El eje X, positivo. ¿Sí? Bueno, ahí para eso estábamos utilizando esta herramienta, ¿no? A ver, ¿dónde está? Esta de aquí. Esta herramienta es precisamente para utilizar con esta coordenada polar. ¿Ok? Bien, entonces, si queremos hacer del primer vector, el vector Q, el vector Q tiene que estar escrito con 25 centímetros que tiene de radio vector y el valor angular de cuánto. El ángulo θ tiene que empezar desde el eje X hasta topar el vector. ¿Cuánto será lo que vale? Se supone que en el primer cuadrante vale 90 grados. Y aquí tengo 25 grados. Entonces aquí estaría en analizar, plantear simplemente que en ese cuadrante, en el primer cuadrante, son 90 grados. Y está formado entre ese ángulo θ más los 25 grados. Y podemos despejar el ángulo. Una pequeña ecuación de primer grado, 90 grados menos 25, y eso es igual al ángulo θ. El ángulo θ me va a dar como resultado ¿cuánto? 65 grados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que escribimos aquí. ¿Sí? Ese es el ángulo que sí va a estar representado el vector. Eso es lo que me pide determinar las coordenadas polares. Ya tengo del Dice, primer vector. ¿Sí? no sale 9, 8, 7, 75. A ver, 65 más Ah, no, ya 25. entendí por qué sale 65. Sí, es que no vi el... Ya, perdón. Ok, bien. Entonces ahí estaría el primer vector con su coordenada. Ahora vamos a hacer con R. El siguiente igual, empieza desde el eje abscisa hasta topar el radio vector. Y aquí tranquilamente podemos, miren, si ustedes se dan cuenta, podemos sumar. Ya tenemos el valor de θ que vale 65 grados. Puedo sumar esos 65 grados más esos 25 más los 22 y llego a ese vector. Esa es una forma, ¿cierto? O podemos plantear que es los 90 grados del primer cuadrante más los 22 grados, como ustedes gusten. De todas formas, llegan a lo mismo. ¿Ok? Entonces, el vector R tiene radio vector 10 centímetros. 10 centímetros, punto y coma. Y el valor angular, pues, primer cuadrante, 90 grados. Más los 22 grados, ¿cuánto es? 90 más 22, ¿cuánto es? Aquí podemos poner el total, ¿no? 90 más 22 es 112 grados. Y ahí está con su coordenada polar. El siguiente que es S. Bueno, vamos a hacer otro que está un poquito más complicado tal vez. El vector U, ¿ok? Igual, desde eje X positivo, giramos en sentido antihorario, topamos el vector y aquí está el vector. Es U, que tiene como coordenada radio vector 35, 7, perdón, 7 centímetros. La unidad de medida es longitud. Aquí está. Y el valor angular, ¿cuánto es? Bueno, aquí es fácil el análisis, ¿no? Si pasa del primer cuadrante, 90 grados. Pasa del segundo cuadrante, 180. Pasa del tercero, 270.
270 grados más 35 grados. Eso es lo que vamos a tener ahí. 270 más 35 grados. ¿Y eso es igual a cuánto? 270 más 35. 305 grados. Y ese es el valor angular de este ángulo, ¿no? Desde el eje X positivo hasta topar el radiovector. 305 grados. ¿Ya? Ahí está la siguiente coordenada. Ok. Bien, R estaría en el segundo cuadrante porque tiene 119 grados. Vamos a ver esto acá. Bien, eso es el primer cuadrante, ¿no es cierto? A ver, vamos a poner esto así. Este es primer cuadrante, segundo cuadrante. Aunque no hay que graficar, pero nos vamos a ayudar con esta herramienta hasta que estén bien claro. Tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Ok? Ahí. Listo. Entonces, es 119 grados. ¿Ok? Para eso ocupamos el graduador que tenemos aquí como herramienta. 119 grados. Ahí está. 119 por ahí. Ahí está. 119 grados. ¿En qué cuadrante está el vector? Segundo cuadrante. Listo. Siguiente. S, 35 metros, 213 grados. ¿En qué cuadrante está? Bueno, 213 grados. El tercero. Eso, muy bien. En el tercer cuadrante. ¿Por qué? Pasa de los 180 grados y es menor a los 270. Así que caería en el tercer cuadrante. Bueno, y para ayudarse, pueden ocupar tranquilamente este como radiovector. ¿Ok? Y ponen ahí el valor angular. El valor angular es 213 grados. 213 grados. Ahí está. ¿Sí? 213 grados desde el eje X positivo, que es la coordenada polar, hasta topar el vector. ¿Y está en qué cuadrante? En el tercer cuadrante. Entonces, esto pueden utilizar tranquilamente para ayudarse. ¿Ok? Y para terminar, vamos a hacer el último. Que tienen aquí. A ver. Aquí está. Es T. ¿En qué cuadrante está? En el 3. No, en el cuarto. En el cuarto cuadrante. Tiene 87 metros de magnitud, bueno, o radiovector. Y tiene 300 grados en la coordenada polar. Entonces, graficamos esto tranquilamente. Podemos expresarlo. Ya se me movió esto. Vamos si se puede poner. Ahí está. Bien. Ahí estaría. Y estaría en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante porque tiene 300 grados. Vamos a ver. Claro, supera los 270 grados, entonces está en el cuarto cuadrante, 300 grados. Ahí está. Y el vector, ahí está el valor angular y este está en el cuarto cuadrante.